¿Y ustedes quiénes son? Está muerto, Jorge. Somos científicos muy renombrados en nuestras áreas. Estamos aquí para explicarte cómo moriste y qué te pasó. Moriste de un ataque cerebrovascular, también conocido como un derrame cerebral. Posterior a eso, sufriste una insuficiencia cardíaca que no pudieron revertir. ¿Sabes qué son estas afecciones? Ah, yo la verdad es que no tengo ni idea qué es eso, solo sé que se tiene que ver con el cerebro y el corazón. Claro, un derrame cerebral ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro es interrumpido como resultado de la ruptura o un bloqueo de un vaso sanguíneo. En tu caso, fue la ruptura de este, el cual se llama hemorrágico. No puede ser, ¿por qué me ha pasado esto? Revisemos tus antecedentes. Mi compañero te va a comentar. Bueno, veamos. Tenías 88 años, hace poco tuviste un episodio de insuficiencia respiratoria aguda, una neumonía multimicrobiana bilateral, bronquiectasias múltiples y padecías de hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Ah, no, no tenía ni nada. Pero todo eso, ¿qué tiene que ver con mi accidente? A ver, una vez más, ¿a dónde vamos? Ciudad Capitolio. ¿Y por qué está la señora en mi auto? Vamos a convencer a Armando Barreda de volver. ¿Y Marcha, qué viene? Yo fui la de la idea. ¿Y por qué vengo yo? Porque las calles de Ciudad Capitolio no son lugar para 3 damas solas. ¿Y por qué vienen los niños? Porque no estaba el abuelo para cuidarlos. ¿Y el abuelo por qué viene? Porque Gaspar no quería venir solo. Ay, bueno, así sí. Sí, mi compañero le explicará cómo afecta esto a su salud. La verdad, la mayoría de tus antecedentes médicos se pueden considerar como factores de riesgo para un ACV. Bueno, veamos qué tenemos aquí. Veamos. Primero que todo, su edad. Usted vivió durante muchos años con una hipertensión, lo que derivó a que tuviera sus vasos sanguíneos muy debilitados. Además, usted estuvo con diabetes tipo 2, lo cual aumentó su viscosidad en sangre debido a la glucosa. Y todo esto derivó en el ACV que le dio. Ahora voy a explicar de manera más detallada cómo todas sus enfermedades derivaron en el ACV. Por ejemplo, su edad afecta al ACV porque conforme uno va envejeciendo empieza a ser más susceptible a tener una mayor cantidad de enfermedades, tales como la hipertensión o diabetes que tuvo usted. La hipertensión es cuando la presión en sangre es muy alta. Para que se dé una idea, la presión normal promedio de un adulto es de 120/80 miligramos de mercurio. Y alguien con hipertensión como usted tiene entre 140/90 miligramos de mercurio. Esto afecta a los vasos sanguíneos ya que, a pesar de que normalmente suelen ser flexibles, fuertes y elásticos, la hipertensión daña el revestimiento interno de las arterias, volviéndolas más estrechas. Por el otro lado, la diabetes es cuando el nivel de glucosa en sangre es demasiado alto y el cuerpo no produce o produce muy poca insulina para disminuirla. En su caso, la diabetes tipo 2 es cuando el cuerpo no utiliza correctamente esta insulina. Esto influye en la acumulación de grasas en las paredes de las arterias, formando ateroesclerosis. Y además, las vuelve más rígidas con el pasar del tiempo, limitando el flujo a todo el cuerpo. Y para terminar con la parte biológica, relacionar la diabetes tipo 2 con la viscosidad en sangre es un apartado más físico que explicará uno de mis colegas más adelante. Pero por la parte biológica, según el estudio Viscosidad sanguínea en sujetos con diabetes mellitus tipo 2, se cree que debido a un aumento de hemoglobina glicosilada, aumenta la diuresis osmótica, que es la producción de orina debido a presencia de solutos osmóticamente activos como la glucosa, lo que puede contribuir a aumentar el hematocrito sanguíneo, que es la proporción de glóbulos rojos en la sangre, junto con el plasma y los glóbulos blancos, el cual, mientras mayor sea, mayor será la viscosidad en sangre, y que más adelante verá los problemas que esto causa. Perdón por el cambio de escenario. Bueno, veamos esto de forma simple, como si los vasos sanguíneos cerebrales sean una simple tubería. Y analicémoslo mediante la ley de Poiseuille, que dice que el caudal, que
que es el volumen de líquido que pasa por segundo, es igual a la diferencia de presión por pi por el radio de esta tubería, elevado a 4, partido la viscosidad del fluido por 8 por la longitud de la tubería. Y bueno, ¿qué pasa en la diabetes? En la diabetes tenemos un aumento en la viscosidad del fluido. Esto se debe al aumento de glucosa en la sangre. Y además en la diabetes ocurre que hay una disminución de la producción de óxido nítrico en el cuerpo. El óxido nítrico es vital para la relajación de los vasos, por lo que sin óxido nítrico estos tienden a estar contraídos. ¿Y eso qué significa? Que tenemos un aumento en la viscosidad y una disminución en el radio de la tubería. El caudal va a tender siempre a ser el mismo, ya que el corazón le interesa mantener el caudal para mantener el flujo de sangre a todo el cuerpo. Entonces, si no tenemos un cambio en la longitud, pide lo mismo, y tampoco en el caudal, para mantener el caudal, teniendo una reducción de el radio y un aumento de la viscosidad, ocurre que aumenta demasiado la presión. ¿Y qué pasa cuando hay una rotura de un vaso sanguíneo? Esto se puede explicar de forma muy fácil, como que en vez de que haya una sola tubería, que es el vaso sanguíneo, que hayan dos. Una en la cual representa el recorrido normal del vaso sanguíneo y la otra que es la fuga, la rotura. En los sistemas normales de tuberías, el flujo tiende a ser mucho mayor en el camino del circuito que tiene una menor resistencia, que en este caso sería la fuga. ¿Por qué? Porque el recorrido que tiene que hacer la sangre para llegar a su destino es mucho menor en longitud. ¿Y qué pasa cuando hay una diferencia de resistencias tan grande? Eso hace que el caudal en el recorrido normal del vaso sanguíneo tienda a cero. Y si no hay caudal en el recorrido correcto del vaso sanguíneo, eso significa que no está llegando sangre al cerebro y hay muerte de células cerebrales. Además, cuando la sangre entra en contacto directo con el cerebro, genera una irritación y esto es negativo para el cuerpo. Para poder entender cómo ocurrió el rompimiento del vaso sanguíneo, tenemos que analizar el movimiento de fluido a través de este. Aquí podemos tener un esquema bastante simple del vaso sanguíneo, que su fluido tendrá un caudal, el cual tiene una fórmula que está dada por el área del vaso, que sería esta, multiplicado por la velocidad del fluido. La hipertensión genera que los vasos sanguíneos se estrechen mucho más, perdiendo área, lo cual dejaría algo así, con una área menor. Entonces, volviendo a la ecuación anterior, esta nos va a dar la relación entre el área y la velocidad, la cual sería inversamente proporcional. Por ende, si el área disminuye, la velocidad se verá obligada a aumentar. Si colocamos ambos vasos sanguíneos en un puro sistema, nos quedaría algo así, con dos áreas y dos velocidades, donde, como ya dijimos, el área 1 es mayor que el área 2, la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. Ahora necesitamos la ecuación de Bernoulli para seguir en análisis, donde esta nos va a dar la presión de cada vaso, la energía cinética de cada vaso y la energía potencial. Entonces, si la velocidad 2 aumentó, esto hará un aumento de la energía cinética. Y según Bernoulli, nos dará una disminución de la presión. Pero al haber un aumento de la energía cinética, esto provocará un mayor roce a través del vaso, lo cual tendrá un efecto de mayor presión en las paredes de este vaso. Y teniendo en cuenta que las paredes de los vasos del Papa están muy debilitadas,
tenderá a romperse. Cabe decir que, gracias también a Arquímedes, podemos despejar de que la densidad en este caso las células, es mucho mayor a la del líquido al estar completamente sumergidas en el plasma sanguíneo. Puesto que si la densidad del líquido fuese mucho mayor que la densidad del objeto, en este caso las células, estas estarían semisumergidas en el líquido, no completamente sumergidas. La sustentación consiste en la fuerza que ejercen las paredes del vaso sanguíneo hacia la sangre. Aplicado a nuestro caso, por lo visto anteriormente, la velocidad del fluido va a ser mucho mayor gracias a la hipertensión, lo cual provocará una mayor sustentación y así, por consecuencia, una mayor presión ejercida por las paredes del vaso. Además, podemos relacionar el principio de Arquímedes con este caso. Este dice que al introducir un objeto en un líquido, este lo va a desplazar, provocando que el líquido ejerza una fuerza hacia el objeto. Esta fuerza va a equivaler al peso del líquido desplazado por el objeto. Y como sabemos, la sangre se compone por partes sólidas, las cuales serían las células que están en esta, los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, las cuales desplazarán el líquido, que en este caso sería el plasma, el cual ejercerá una fuerza hacia arriba, generando que éstas floten en el flujo sanguíneo y no sedimenten. Gracias a estos grandes físicos, sus principios y fórmulas, hemos logrado entender y explicar desde el área física y biológica cómo funciona el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo estando en una situación de salud no óptima, cómo este puede llegar a fallar y cómo esto afecta a nuestra salud. Con este trabajo logramos no solo saber, sino entender las razones de por qué el Papa le dio el ataque cerebrovascular.